Acompáñeme, por favor, vamos a la Biblia, al Salmo 126. En esta mañana quiero compartir con usted lo que sucede o lo que debe suceder o lo que Dios espera que suceda en su vida y en la mía cuando de verdad estamos caminando en libertad. Cuando de verdad entendemos este principio o este beneficio espiritual que Dios nos regala de ser verdaderamente libres. El título del mensaje de esta mañana es Cuando Dios nos libera. ¿Qué sucede allí? ¿Qué encontramos en esa verdadera libertad? El ser humano tiene y piensa y cree que de por sí es libre. El ser humano piensa que la libertad es hacer lo que quiero, ¿sí? O piensa que la libertad es hacer lo que siento. Como soy libre, esto es lo que quiero o esto es lo que siento y actúo en consecuencia. El ser humano suele pensar que la libertad es hacer y vivir en la forma en que me percibo. Esto es bastante actual. Hoy me percibo de esta manera y porque soy libre, actúo de esta manera. Hoy me percibo de esta otra manera y porque soy libre, actúo de esa otra manera. La libertad, de alguna manera, parece ser que en el ser humano piensa o supone que es no sujetarse a nada ni a nadie porque soy libre. Entonces, piensan equivocadamente que como las reglas parecen que recortan mi libertad, no me sujeto a nada ni a nadie. Parece ser que a veces el ser humano piensa equivocadamente que ser libre es vivir sin reglas y como se le dé la gana. Mayormente entendemos que no es por ahí, pero la realidad es que el ser humano permanentemente tiende a vivir en este concepto o idea equivocada de libertad. Acompáñame a leer este salmo, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, para que usted vea lo que sucede en el corazón de aquel que verdaderamente experimenta una libertad. ¿Qué sucede cuando ese que es libre se da cuenta que de verdad es libre porque alguien lo liberó? El Salmo 126 dice así: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor con ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Este salmo es un salmo cargado de esperanza. Es un salmo que hace ver la realidad de lo que sucede dentro de la vida de una persona cuando es verdaderamente libre. Me pregunto, y quizás te lo pregunto, ¿existe la libertad absoluta para el ser humano? O sea, ¿soy libre como ser humano de verdad? Y quizás puedo llegar a razonar sobre ciertas cosas o ciertas respuestas, pero la realidad es que hay un único momento en que el ser humano es libre, por lo menos desde la revelación bíblica. El ser humano, si hace lo que quiere, según la revelación bíblica, no está haciendo lo que quiere, sino está haciendo lo que quiere su carne. Y lo que quiere su carne es diseñado estratégicamente o es manipulado estratégicamente por Satanás. Por consiguiente, la Biblia dice que uno es esclavo del pecado y de Satanás. Porque hago lo que quiero, entonces ya no soy libre. Pero resulta que la Biblia nos revela que si yo dejo de activar todo eso que tiene, o crucifico mi carne y me vuelvo a Dios, Dios me permite pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Curiosamente la Biblia dice que, entre otras cosas, soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Entonces ya no soy libre. La realidad, mis queridos, es que el ser humano tiene un solo momento en el cual es libre, y es de decidir de quién va a ser esclavo. O decido ser esclavo de la carne y el pecado, o decido ser esclavo de Jesús para verdaderamente
vivir en plena y absoluta libertad, sujeto a los designios de aquel amo único y extraordinario que pagó por mí, que me liberó del poder opresor de Satanás, pero que ahora me ofrece una vida junto a Él de plenitud, de gozo, de paz, de amor, de bendición, de prosperidad y con una frutilla sobre el postre de una eternidad siempre junto a Él. Somos libres cuando Dios nos libera. Este no es un salmo del rey David, como la mayoría. Este fue un salmo probablemente escrito por alguno de los escribas en la época de Esdras y de Nehemías, por alguno de aquellos que al volver del exilio en Babilonia se empezó a ver sorprendido de la libertad con la cual Dios los había hecho libres. Habían sido esclavos y habían perdido su identidad y de alguna manera por estar en aquel lugar estaban diseminados en el imperio y no podían manejar esa identidad hebrea. La mayoría de los que volvieron estaban en este estado. Es considerado, entre otras cosas, dentro del estudio de los salmos, como un cántico gradual. Un cántico gradual era aquel cántico que se usaban los que venían a Jerusalén. Mientras estaban viniendo de viajes, cantaban, alababan y adoraban y glorificaban a Dios con diferentes salmos. Uno era este, porque de alguna manera volvían otra vez a Jerusalén desde sus tierras, desde sus propiedades, desde sus lugares de trabajo para poder adorar a Dios. Y venían con gozo y alegría porque ese Dios les había dado libertad, porque ese Dios los había traído de nuevo de la cautividad. Quizás en algunos casos, o en el inicio del Salmo, o en el Génesis del Salmo, sí eran los que habían venido de Babilonia, pero luego usándose como cántico gradual eran todos aquellos que venían en peregrinación a Jerusalén, adorando a Dios y reconociendo que Dios los había traído de vuelta de la esclavitud en Babilonia. Todo este salmo está atravesado por una fuerte, firme y contundente esperanza. El Señor había hecho algo muy grande a favor de su pueblo. Y nos muestra lo que de verdad pasa en el corazón, en el interior de una persona cuando reconoce y se da cuenta que Dios lo liberó. Y déjeme caminar por algunas cosas que encuentro en este salmo para de alguna manera contrastarlo con usted y conmigo, de cómo estamos viviendo esta libertad con la que el Hijo nos hizo libres. Uno, en la libertad se puede soñar. En la libertad se puede soñar. Los muchachos cuando llegaban y estaban de regreso se entendían que estaban como soñando. Es un sueño volver a Jerusalén. Mis viejos me contaron de esto. Qué maravilloso es volver al lugar de adoración a Dios. Estoy como soñando. ¿Qué nos enseña esto, mi querido? Que cuando un hombre, una mujer es verdaderamente libre, hay capacidad para poder anhelar cambios y cosas mucho mayores por venir. Quiere decir que podemos llenarnos de una esperanza única de que nuestro futuro verdaderamente va a ser mejor. Ese es el sentido de ese sueño. Se nos amplía la vida, porque no estamos cautivos en un espacio que nos mantiene ahí retenidos y esclavizados, sino que ahora estamos en una libertad donde puedo soñar, donde puedo sentir que me expando. No una limitación de la vida, sino ganas genuinas de volver a vivir o de seguir viviendo. Empiezan a surgir anhelos, ganas, deseos de lograr cosas, objetivos para alcanzar. Cuando estos hombres fueron libres porque Dios los trajo de vuelta a Jerusalén, se les amplió la vida. Empezaban a ver ese nivel de todo lo que podían llegar a hacer en el desarrollo futuro. Cuando vos y yo vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado, la vida en vez de aplastarse, achicarse y limitarse, se te tiene que expandir. Tenés que animarte a soñar, y no sueños vanos y tontos e infantiles humanos, sino esos sueños que Dios tiene para vos y tu vida.
En la verdadera libertad hay sueño, hay proyección, hay expansión de vida. En la verdadera libertad hay ganas de vivir, en la verdadera libertad hay ganas de ir por más. Dicen algunos que el lugar más rico de la tierra no son las minas de oro de Sudáfrica, tampoco los pozos petroleros de Dubái y alrededores, tampoco ninguna de las naciones más poderosas del mundo. Dicen que el lugar más rico de la tierra o del mundo es el cementerio, porque en el cementerio está lleno y cargado de potenciales sueños que nunca fueron llevados a cabo. Negocios que no se hicieron, libros que no se escribieron, desafíos que no fueron alcanzados, porque la gente no fue en pos de los sueños que Dios le había dado. En la verdadera libertad hay capacidad de soñar, hay expansión de vida. Si vos sos libre en Cristo, anímate a ir por mucho más de lo que sos hoy, a crecer y a desarrollarte mucho más de lo que sos hoy. Si es desde el aspecto familiar, sé mejor hombre, sé mejor esposo, sé mejor mujer, sé mejor esposa, sé mejor madre, sé mejor padre, sé mejor hijo, sé mejor empresario, sé mejor emprendedor, sé mejor profesional, sé mejor cristiano. Codea al que tenés al lado y decirle, anímate a soñar. Dale, anímate a soñar. En Cristo se puede, anímate a soñar. En la libertad hay sueños. Lo segundo que encuentro en este pasaje es que en la libertad hay alegría, hay risas. Parece ser que cuando estos muchachos volvían, les era imposible mantenerse serios. Era un estado interno tal que por más que quisieran, la expresión que aparece allí es como que por más que quisieran silenciar su boca o cerrar sus labios, era encontrarse en un momento. ¿Te pasó alguna vez que algo, una situación X te hace reír, pero pareciera ser que no te podés reír? ¿O te hayas tentado en el lugar equivocado? Así estaba esta gente. No porque estaban tentados en el lugar equivocado, sino porque no podían contener la explosión de alegría. Nuestra boca se llena de risa, se nos hace incontenible esbozar una sonrisa. Nos es casi imposible no sonreír ante el tamaño de la victoria que Dios nos ha dado en Cristo. Oiga, es Cristo en nosotros, en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Ya no nos importan tanto las circunstancias, estoy gozoso, estoy alegre. Cristo me hizo libre. Denle un aplauso, sí, al Señor. Oiga, gozo brota desde nuestro interior. No se concibe la vida de un verdadero cristiano amargado. No está entendiendo el principio de la libertad. Podés pasar momentos complicados, podés pasar momentos de angustia, podés pasar todo eso, pero no tiene que ser tu estado, es algo circunstancial, porque sin dudas es el gozo del Señor tu fortaleza. Hay gozo, hay alegría, hay risas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, la angustia no puede vencernos, el maltrato de otros no puede ganarnos. Las amenazas de Satanás no lograrán quebrantar nuestro ánimo. Estoy alegre. Él me hizo libre y con eso me basta. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Ellos en la verdadera libertad. No puedo contener la risa. Estos muchachos llegaban a su tierra y no era el mejor escenario. Jerusalén rota, murallas destruidas, templos no estaban en funciones, pero era increíble el gozo que les brotaba por todos lados, que les hacía esbozar sonrisas, risas y alabanzas.
La versión 60 habla de alabanzas. Porque justamente daban el enfoque correcto a la alegría o gozo que tenían en su interior. No eran ellos los que tenían el potencial de gozarse, sino era Dios el que los había liberado, el que provocaba ese gozo en ellos. Oigan, la verdadera libertad, cuando nos reconocemos verdaderamente libres, cuando Dios nos hizo libres, siempre hay una alabanza para poder glorificar a Dios. Siempre hay una canción para expresar mi adoración y mi reconocimiento a Dios. No es concebible un cristiano que camine permanentemente en quejas. No es concebible un cristiano que esté siempre quejoso, amargado y deprimido. Sí es concebible alguien que verdaderamente es libre, que disfruta gozosamente de la vida aunque las circunstancias sean adversas y siempre tiene una canción de alabanza y gloria para Dios. Me doy cuenta que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Que mi libertad no tiene tanto que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. Se trata de Él, se trata todo de lo que Él hizo por mí. Yo soy el que necesito alabarle, yo soy el que debo alabarle. Celebro, 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 celebro y celebro, pero no soy el protagonista de mi celebración. Es Él el protagonista de mi celebración. Aleluya. Esta gente celebraba y gozaba y cantaba por el Dios que los había liberado. En tercer lugar, encuentro en este sitio, en este salmo, que en la libertad siempre hay un testimonio. Las otras naciones decían, wow, cuántas maravillas Dios hizo con ustedes. Otros son los que hablan de vos y de mí cuando estamos libres en Cristo. Otros son los que van a poder reconocer y van a reconocer las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Otros van a observarte a vos y a mí en el caminar y van a decir verdaderamente este también estuvo con Jesús. Moisés bajó del monte después de haber estado con Dios. Y la verdad es que él no se había dado cuenta del cuadro, pero su rostro resplandecía como el sol a tal punto que no lo podían mirar. No se trata de que vos salgas a decir cuántas veces estuviste con Dios en intimidad y cuánto poder Dios te ha dado y te ha llenado, sino simplemente se trata de que lo muestres y que sean los otros los que hablen de ese testimonio, de las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. No eran ellos los que andaban contando todo lo que Dios había hecho, sino que observaban o escuchaban con atención que eran otros los que decían las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos lo único que hicieron fue simplemente reconocerlas. Es verdad, es verdad. Estamos chochos, estamos alegres, es verdad. Hace algunos años, cuando volví a la ciudad de Bahía Blanca, después de haber comenzado el ministerio, cuando volvimos con mi familia de la Madrid, alguien se cruzó con un muchacho que jugaba conmigo al fútbol en Olimpo, lamentablemente fallecido, estoy pensando en Daniel Guzmán, que jugó conmigo en las inferiores de Olimpo, o jugamos juntos. Y cuando le contaron que el Chueco, así me apodaban en la época que hace unos 35 kilos atrás más o menos cuando jugaba al fútbol, que el Chueco era pastor. Nah, déjate de hinchar, el Chueco nunca fue un tipo jorobado ni malo, pero era picarón nada más, el Chueco. Hasta que alguien que me cuenta esta anécdota, de alguna manera tuvo la capacidad como estas naciones de contarle a él aquellas cosas que Dios había hecho conmigo. Y curiosamente, para sorpresa de esta otra persona, Daniel se vio muy sorprendido
de lo que este hombre le contaba, o este joven le contaba, agachó su cabeza, se largó a llorar, porque él también venía de una familia evangélica. Estaba un poquito alejado, pero quería volver a Jerusalén en ese momento. ¿Cuán grandes cosas Dios puede haber hecho con vos? Estate alegre. Otros van a hablar y tu testimonio va a pegar e impactar y van a otros a ver y a saber que estuviste con Dios. Hay testimonio, hay testimonio. En cuarto lugar, en la libertad hay restauración. Wow. Los muchachos llegaron y dijeron, wow, cuántas cosas ha sido con nosotros. Y dijeron una expresión y dijeron, Señor, restauranos. Así como lo haces con los arroyos que retoman y reviven y realzan y restauran el Negev. La versión que leímos dice desierto, pero el Negev es una zona geográfica que está en el sur de la tierra de Palestina, donde realmente es un desierto. Pero sin embargo, cada tanto o una vez por año vienen y brotan ríos o surgen ríos, entre ellos algunos de deshielo, y que hacían y volvían a traer vida y reverdecer o traer un nuevo tiempo a ese desierto. Y los que conocían la tierra o aquel lugar geográfico en aquella época sabían perfectamente que eso era obra del grande creador, eso era obra de Dios. Y le decían, Señor, restauranos como vos lo haces, con aquellos arroyos que vuelven al desierto, como los arroyos que vuelven a regar el desierto, Señor, hacelo con nosotros, como los arroyos que vienen al Negev, cada tanto, una vez por año, hacelo en nosotros. Señor, lo que estaba seco e inerte en nuestras vidas, volvelo, por favor, revivilo, reavivalo. Porque en la libertad hay verdadera restauración. Es el río de Dios, es el torrente de Dios, son las aguas vivas, el agua viva de Dios a través de su Espíritu fluyendo en vos y en mí, trayendo vida donde había muerte, trayendo reverdecer donde estaba todo seco, trayendo libertad donde estabas oprimido, donde había desolación, abandono, soledad. Hay transformación, gozo, alegría, celebración. Dios lo transforma todo. Él sigue siendo el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. El que es verdaderamente libre tiene esa sensación de reverdecer, de que estuve seco pero ahora estoy poderoso, de que estuve muerto pero de repente ahora vuelve la vida, de que me sentía en un desierto pero hay un reverdecer particular de Dios en mi vida. Aleluya. Dios y su misericordia manifiestan y te traen como lo hizo David con Mefiboset. Nos trae de aquellos lugares secos, de aquellos lugares de abandono, de aquellos lugares inertes, de aquel lodebar, de aquel donde no puede vivir nada ni nadie, donde vos y yo estábamos y bien y nos senta a la mesa, a su mesa. Aleluya. En la verdadera libertad hay restauración. Éramos advenedizos, no teníamos naciones, estábamos perdidos y éramos esclavos del pecado y de Satanás. Y Él nos restaura y nos hace hijos, nos hace herederos, nos hace y nos llama amigos. ¡Wow! Y nos sienta a su mesa, a la mesa del Rey, a comer todos los días. Aunque pudimos haber estado tullidos, paralíticos en nuestro andar de lo diario, como le pasaba a Mefiboset, el Rey nunca reparó en tu parálisis, nunca reparó en tu estado, siempre se ocupó de hacernos bien. Hay restauración. Y por último y en quinto lugar, en la libertad hay producción. En la libertad hay producción. El final del Salmo nos muestra la realidad de que aquellos que eran libres no venían
con una mentalidad subsidiaria o de subsidios, sino que venían siendo libres y venían con una mentalidad de producir, de trabajo, de dedicación, de entrega. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen su cosecha. A veces pensamos que en la libertad que Dios nos da, todo tiene que seguir viniendo de arriba. Pero de alguna manera déjame decirte que las cosas que vienen de arriba, y por qué no pensarlo en todas aquellas cosas que se transforman para nosotros en verdaderos milagros, o sea que vienen de arriba porque Dios lo hace sin necesidad de intervención nuestra. Todo eso y los más grandes milagros para el pueblo de Israel sucedieron cuando Israel estaba en el desierto, no cuando estaba en la tierra prometida. En el desierto Dios trajo milagrosamente agua de una roca. Dios proveyó codornices para que haya alimento sólido. Dios abrió la tierra y se tragó a los rebeldes. Dios descendió allí con fuego sobre el monte. Milagros extraordinarios. Pero estaban en el desierto. Cuando llegaron a su tierra de libertad, prácticamente se cortaron los milagros. Creo que el libro de Josué, si no me equivoco, nos relata 3. Y todos en respaldo al movimiento del pueblo de Israel. Todo en respaldo al trabajo que el pueblo de Israel desarrollaba. En la verdadera libertad hay producción, porque hay trabajo. Las cosas ya no vienen de arriba como en el desierto o como cuando estamos presos. Aquel que está privado de la libertad de alguna manera recibe la comida, recibe esto, recibe aquello, recibe lo otro, por lo menos las cosas básicas. Pero cuando ya no está preso, no hay más de eso. Hay que trabajar, hay que producir, hay que sembrar, hay que cosechar. La siembra y la cosecha nos habla de esta realidad. Hay que trabajar para que las cosas produzcan. Hay que pagar el precio de salir de la comodidad y empezar a sembrar. Hay que abrazar el desafío y el riesgo de plantar una semilla o varias semillas o el surco lleno de semillas. Y por qué no hasta que se me caiga alguna lágrima porque estoy como perdiendo. Sé que es una inversión, pero ¿y si por alguna razón no produce lo que pienso? Pero qué alegría tiene el agricultor cuando de repente ve que el agua es apropiada, el clima correcto. Dios bendijo y apoyó y respaldó su trabajo en la siembra y lo acompañó con un muy buen clima. Qué alegría tiene el productor cuando eso está produciendo a 100%. Lo que sembró con algún sentido de agonía y de lágrimas, luego lo recoge celebrando y con alegría y gozoso y alegre. Porque Dios lo bendijo, lo acompañó. En la libertad, mis queridos, tampoco hay lugar para aquellos que ociosamente quieren las cosas de arriba. En la libertad hay producción y trabajo. En la libertad, para que las cosas sucedan, necesitas sembrar. Necesitas sembrar en buenos gestos, en buenas actitudes. Necesitas sembrar buena semilla para con tu compañero, para con tu hermano, para con tu familiar, para con la sociedad. Para que después podamos disfrutar con alegría la cosecha. No es simplemente esperar que Dios provea algo así como que me caiga, sino es entender que soy libre. En Cristo soy libre
Y en función de todo el contexto de este salmo, porque sueño, porque me proyecto, porque se me amplió la vida, porque entiendo que Dios me va acompañando, porque con gozo y alegría lo hago, porque celebro, porque estoy renovado en ese andar de ese nuevo río que Dios me da, voy y trabajo arduamente, siembro y siembro y siembro para el momento oportuno cosechar y disfrutar con alegría de la bendición de Dios. Vienen tiempos para usted y para mí, estoy convencido de esto, donde tenemos que aprender más que nunca a vivir en la verdadera libertad con la que el Hijo nos hizo libres. Y este salmo ha sido explosivo para mí, para poder ver e interpretar que sí, ya soy libre, la eternidad me espera junto a mi Señor, pero en el mientras tanto necesito moverme como verdaderamente alguien que fue libre. Y en la libertad necesito asimilar, aprender y tomar esto de que tengo permiso para soñar. Dios me da esto como un sueño. No solo eso, debo alegrarme, gozarme, alabarle a Él. No solo eso, hay alguien que va a hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. No solo eso, Él me restaura, me provee ese nuevo río. Aunque haya estado seco, hoy Dios me da nueva vida. Aunque haya estado en un lugar perdido, alejado y tullido, Dios me trae a su mesa. Pero en la libertad se trabaja. Pablo le escribió a Timoteo y le dice que, entre otras cosas, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nos encanta participar de los buenos frutos. Nos encanta disfrutar de las cosas bonitas que puedan llegar a venir así medio de arriba. Pero a veces no nos gusta tanto o no nos parece tan necesario esto de trabajar para que los frutos se den. Nos encanta poder disfrutar cultos extraordinarios, llenos de la presencia de Dios, gozosos, alegres. Pero todavía algunos parece ser que no se dan cuenta del trabajo y la dependencia de Dios que requiere todo esto. Me encanta disfrutar de una congregación y qué lindo, esto, aquello, lo otro, mi hermano, pero no estoy entendiendo que tenemos que aprender a sembrar también en el otro y en los otros. Quiero ver una sociedad cambiada y transformada para la gloria de Dios, pero no le hablo de Cristo a nadie, pero no soy capaz de pararme como principios espirituales correctos y decirle a alguien que está haciendo las cosas equivocadas, no, y sembrar bien. El hombre, la mujer que es verdaderamente libre, entiende que es necesario que él y ella entendemos, debemos entender que se trata de nosotros saliendo a sembrar esa buena semilla que esperamos que Dios haga germinar para poder después sí gozarnos y alegrarnos del buen fruto que Dios nos ha dado. Quiero disfrutar de un lindo matrimonio, pero no siembro en mi cónyuge. Quiero disfrutar de hijos hermosos y adoradores, fieles al Señor, pero no siembro en mis hijos. Chicos, ¿podemos ir subiendo? Gracias. Usted y yo, si hemos conocido a Jesús, su libertad y la mía no está en juego. El tema es cómo vamos viviendo esa libertad. Fue Jesús el que dijo a los judíos que habían creído en Él, un debate bien curioso allí en Juan capítulo 8, le dijo que si permanecían en sus palabras, iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero unos versículos más adelante Jesús fue mucho más contundente. Porque se empezó ahí medio debate si somos hijos de Abraham, si somos hijos de dónde. Y Jesús los recrimina y les hace saber que son hijos del diablo. Y fue contundente en el versículo 36 cuando les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la realidad, mi hermano, que la palabra, el logos, para decírselo en griego, no es
en el Nuevo Testamento o en los Evangelios no es solo esta expresión, sino que la palabra es una persona. Por revelación en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, esa palabra es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo somos verdaderamente libres, toma este principio el apóstol Pablo y les dice a los Gálatas: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Usted y yo, en el Hijo somos verdaderamente libres. Pero como el Hijo nos libertó, vivamos como gente libre. No volvamos a los yugos que nos esclavizaban. En el caso de los Gálatas eran todas las costumbres judías, entre ellos la circuncisión. En el caso tuyo y mío puede llegar a ser algo que estás viendo que no puedes salir, adicto a algo, un estado anímico del cual no puedes cambiar, del cual no puedes salir. En el caso tuyo y mío puede ser aquellas cosas de las cuales Dios me liberó. Alcohol, violencia, mentira, engaño. Y no sé, como que estuve un tiempo, y algunos, por revelación del libro de Apocalipsis, decimos: no, era mi primer amor. Y empezamos como a asimilar de que está bien. Y bueno, era el primer momento, ¿viste? Ahora, ¿viste? Como que ahora... Es como que entramos en ese chiste que alguien dijo: ¿quién dijo que la carne es débil? En mí siempre gana. A veces pareciera ser que nos pasa eso, que nos gana siempre la carnalidad. Entonces, cuando tengo que reaccionar espiritualmente y amar al prójimo, valorarlo, respetarlo, no, me explota mi viejo hombre, mi vieja mujer. Cuando me enfrento a una situación crítica de la cual Cristo me hizo libre, en vez de caminar en la verdadera libertad con la cual Cristo nos hizo libre y aprender de lo que acabo de escuchar, no caemos en su punto, rendidos. Lo que pasa es que se enfrió mi primer amor. ¿Será que necesitamos que una vez más los ríos de Dios lleguen a tu vida y a la mía y reverdezcan el Negev, el desierto que hay en nuestro corazón? ¿Será que hemos descuidado el poder reírnos y alegrarnos delante de nuestro Dios? Porque las situaciones de la vida nos han ido como aplastando. Y ya pareciera ser que no encontramos tanto gozo en la magnitud de la victoria que Cristo tuvo por nosotros. Ya no nos alcanza eso. ¿Será que a veces hemos perdido la capacidad de soñar y como que nos anestesiaron la voluntad para no ir por un poquito más? ¿Será que a veces no hemos entendido que le tengo que meter ganas al asunto? Tengo que trabajar, tengo que sembrar y también tengo que cosechar, porque todo es trabajo. Póngase en pie, por favor. Quiero orar en esta mañana y quiero no solo hacerlo desde aquí arriba, sino quiero orar por vos, que hoy te diste cuenta que no estás viviendo la libertad con la que Cristo te hizo libre. No juzgo en tu eternidad. No, quédate tranquilo, nos vemos en el cielo. Pero sí estoy hablando de la vida actual. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es verdadera libertad la que estás transitando? ¿O todavía estás siendo cautivo y no podés salir de ciertas cosas? Insisto, una cosa puede ser un simple estado de paso del momento de angustia o de alguna situación X. Otra cosa es cuando estás viviendo en eso. Tu eternidad no está en juego, pero la plenitud de vida que Dios quiere darte, de sueño, gozo, alegría, risa, celebración, no la estás viviendo pleno. Y yo, en el nombre de
Jesús, en esta mañana quiero desafiarte a que hoy, de una vez por todas, y una vez más si es necesario, te la juegues por Cristo, porque fue Cristo el que te liberó. Y si Él te libera, sos verdaderamente libre. Si como Él te libera, como Él nos libera, vamos a vivir en esa libertad. Y no nos vamos a mantener firmes, sino nos vamos a someter nuevamente a ese yugo que nos esclavizaba. Una vez más, hoy, en esta mañana, hay una oportunidad extraordinaria para dejar atrás aquellas cosas que te pueden haber cautivado, que te cautivaron, te tenían cautivo quizás antes de conocer a Cristo, y en el andar del tiempo es como que hoy volviste a caminar por ahí. Hoy Jesucristo tiene una vez más para tu vida un estado genuino de libertad. Cerrá tus ojos ahí donde estás, déjame orar. Voy a hacer una simple oración, pero después te voy a invitar a que pases aquí adelante, porque yo quiero orar por vos y voy a animar a los líderes que me acompañen si llegan a ser demasiado. Pero vamos a orar en esta mañana. Cerrá tus ojos ahí donde estás, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me vuelvo contra toda estrategia perversa de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás, diablo, yo te digo, te ordeno que sueltes ahora. Te vas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Has venido trabajando sistemáticamente para truncar nuestra libertad, la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, no te quiero más, no te queremos más. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Suelta las vidas ahora, suelta nuestras vidas ahora. Te vas ahora en el nombre de Jesús. En esta habitación hay un pueblo que aprende a alegrarse en su Dios, que es libre en Cristo y que camina de esa manera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en nuestras vidas. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas. Tú nos has liberado, Señor. Tú nos has liberado, Señor. Y queremos caminar en esa libertad. Aleluya.